Hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes hoy porque... la bomba que les traigo es de esas que hacen temblar Estambul. ¿Están listos para saber de qué se trata? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo, a veces caótico, a veces mágico, de las noticias del corazón turco. Y no es cualquier noticia. Es la noticia. Esa que muchos esperaban, algunos soñaban y otros creían imposible. Estamos hablando, si adivinaron, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Juntos otra vez. Prepárense porque esto va a estar bueno. Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, las pistas, los rumores, las confirmaciones, o la falta de ellas, y por supuesto, vamos a especular un poquito porque, seamos honestos, a quien no le gusta un buen chismecito. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles algo súper importante. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de las noticias frescas, los análisis profundos y las buenas vibras, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Créanme, no se quieren perder nada de lo que viene. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué está pasando realmente con Hande y Kerem. Bien, a ver por dónde empezamos. La verdad es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es de esas que te enganchan desde el principio. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam Tok Tok, ¿Quién está ahí?, fue como un cuento de hadas hecho realidad. La química que veíamos en pantalla era innegable, y cuando confirmaron que estaban juntos en la vida real, el fandom explotó de alegría. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos admirábamos. Recuerdo perfectamente cómo las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de ellos juntos. Sus escapadas románticas a las playas turquesas de Bodrum, sus miradas cómplices durante las entrevistas, sus sonrisas radiantes capturadas por los paparazzi en los mercados de Estambul. Todo parecía indicar que su amor era eterno. Incluso llegaron a hablar de planes de futuro, de formar una familia, de tener una casita en la costa y llenarla de perritos rescatados. ¡Ay, qué ilusión! Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Y quizás aquí es donde la perfección del cuento de hadas empezó a desvanecerse, dejando al descubierto las complejidades de la vida real. De repente, sin previo aviso, llegaron los rumores de crisis. Los medios turcos, siempre al acecho de la próxima primicia, empezaron a especular sobre posibles problemas en la relación. Se hablaba de celos alimentados quizás por la creciente fama de ambos y las constantes interacciones con otros actores y actrices en sus respectivos proyectos. Se hablaba de diferencias irreconciliables, quizás en la forma de manejar la presión mediática, o en sus visiones sobre el futuro de su relación. Se hablaba de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, una realidad muy común en el mundo del espectáculo donde el tiempo es oro y los compromisos se acumulan. Al principio, muchos nos negamos a creerlo. Pensábamos que eran simples inventos de la prensa sensacionalista, siempre dispuesta a crear drama donde no lo hay. Pero poco a poco, las señales se fueron haciendo más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y las fotos que antes desbordaban amor y alegría se volvieron escasas y formales. Finalmente llegó la confirmación oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto. Fue un golpe duro para sus fans. Muchos se sintieron desilusionados, tristes, incluso traicionados. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera llegado a este punto? La decepción fue palpable en las redes sociales, donde los fans expresaron su dolor y desconcierto. Se crearon hashtags como #Hande Kerem Forever y #We Believe in Hande Kerem, mostrando el apoyo incondicional de sus seguidores. Las razones detrás de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se dijo que ambos eran muy jóvenes y que necesitaban enfocarse en sus carreras, una explicación recurrente y quizás simplista. Otros apuntaron a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, una realidad que puede desgastar incluso a las parejas más sólidas. En fin, las especulaciones fueron muchas, pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió, las conversaciones privadas, los momentos de tensión, las decisiones difíciles que llevaron al final de su relación. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Hande Erçel se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. La vimos brillar en proyectos como Bambaşka Biri, Another Love, demostrando su versatilidad y talento. También se la vinculó sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguna relación llegó a consolidarse realmente. Se rumoreó un romance con el actor Kaan YLDRM, pero nunca se confirmó oficialmente.
Kerem Bürsin también continuó trabajando arduamente participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Lo vimos en la serie Eflatun, explorando nuevos registros interpretativos. De igual manera, se le relacionó con otras mujeres, incluyendo a la influencer Stephanie Cayo, pero sin confirmación oficial. Durante todo este tiempo, el fandom de Hande y Kerem nunca se rindió. A pesar de la ruptura, muchos seguían creyendo en la posibilidad de una reconciliación. Mantenían la esperanza de que el amor que una vez los unió pudiera resurgir de las cenizas. Alimentaban su esperanza con pequeñas señales, interpretando cada gesto, cada comentario, cada coincidencia como una prueba de que el amor entre Hande y Kerem seguía vivo. Crearon teorías elaboradas, analizando sus entrevistas y publicaciones en redes sociales en busca de pistas ocultas. Y ahora parece que esos sueños podrían estar a punto de hacerse realidad. Las últimas semanas han sido un torbellino de rumores, pistas y señales que apuntan a un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todo comenzó con una serie de coincidencias sospechosas. Ambos fueron vistos en los mismos lugares, en los mismos momentos. Se filtraron fotos de ambos en el aeropuerto de Estambul, aunque no viajaban juntos. Algunos testigos aseguran haberlos visto cenando juntos en un restaurante de Estambul, en un rincón discreto y romántico, aunque no hay fotos que lo confirmen. También se rumorea que han estado intercambiando mensajes y llamadas telefónicas, quizás retomando el contacto después de un largo tiempo. Incluso se dice que han estado asistiendo a terapia de pareja de manera discreta, buscando herramientas para reconstruir su relación. Pero la señal más clara, la que realmente ha encendido las alarmas, es un reciente post de Hande Erçel en su cuenta de Instagram. En la foto aparece ella sonriendo radiante con un fondo que muchos han identificado como la terraza del hotel donde Kerem Bürsin se hospedó durante su última visita a Estambul. El hotel, conocido por sus vistas impresionantes del Bósforo, es un lugar romántico y exclusivo. ¿Es una simple coincidencia? ¿O es una señal de que algo está pasando entre ellos? Los fans han analizado la foto al detalle, buscando pistas en el paisaje, en la ropa de Hande, en la expresión de su rostro. Por supuesto, las redes sociales han explotado con esta noticia. Los fans de Hande y Kerem están enloquecidos, analizando cada detalle, buscando pistas ocultas, interpretando cada gesto. Hay quienes creen que es una confirmación implícita de su reconciliación, un mensaje sutil para sus seguidores. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a una confirmación oficial, temiendo una nueva decepción. Pero lo cierto es que la esperanza ha resurgido con fuerza. Se han creado nuevos hashtags como #Hande Kerem Reunited y #Hande Kerem Back Together, demostrando el entusiasmo y la alegría de los fans. Ahora bien, seamos realistas. No podemos basar nuestras conclusiones únicamente en rumores y especulaciones. Es importante mantener la calma y analizar la situación de manera objetiva. Es posible que Hande y Kerem simplemente estén siendo amigos, que se hayan reencontrado para hablar de asuntos profesionales, o incluso que estén jugando con la prensa para generar expectativa, una estrategia de marketing muy común en el mundo del espectáculo. No lo sabemos con certeza. Pero también es cierto que la química entre ellos siempre fue muy fuerte. Y que a pesar de la ruptura, nunca dejaron de tenerse cariño y respeto mutuo, al menos públicamente. Tal vez el tiempo que han pasado separados les ha servido para reflexionar, para madurar, y para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Quizás se han dado cuenta de que el amor verdadero vale la pena luchar por él, incluso si eso significa superar obstáculos y enfrentar desafíos. Además, hay un factor importante a tener en cuenta, el éxito arrollador de Senkalkam. La serie sigue siendo un fenómeno mundial, y la pareja protagonista, Hande y Kerem, sigue siendo adorada por millones de fans en todo el mundo. Es posible que sus representantes estén presionando para que se reconcilien, ya sea para relanzar la serie con una nueva temporada o para protagonizar nuevos proyectos juntos, capitalizando la popularidad de la pareja. Se rumorea que hay ofertas millonarias sobre la mesa para que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos. En cualquier caso, lo que está claro es que la noticia de su posible reencuentro ha generado una gran expectación. Los medios turcos están volcados en el tema, y los fans de Hande y Kerem están pendientes de cada movimiento que hacen. Los paparazzi los siguen a todas partes, buscando la foto que confirme su reconciliación. La pregunta que todos se hacen es, ¿volverán a estar juntos? ¿Será este el final feliz que todos esperábamos? Para intentar responder a esta pregunta, he contactado con algunas fuentes cercanas a la pareja. Por supuesto, nadie quiere hablar de manera oficial, temiendo represalias o consecuencias negativas. Pero algunos han deslizado algunos comentarios interesantes, compartiendo información valiosa bajo el anonimato. Uno de ellos me dijo que entre Hande y Kerem siempre ha habido una conexión especial, algo que va más allá de lo profesional. Su química es innegable y su conexión es profunda.
Otro me comentó que ambos han madurado mucho en los últimos años, y que ahora ven las cosas de manera diferente. Han aprendido de sus errores y están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Estos comentarios, aunque vagos, me hacen pensar que la reconciliación es posible. No quiero crear falsas expectativas, pero creo que hay razones para ser optimistas. Ande y Kerem se quieren, se respetan y tienen una historia en común. Si son capaces de dejar atrás el pasado y de perdonar los errores que pudieron haber cometido, creo que tienen una oportunidad real de volver a ser felices juntos. Por supuesto, el camino no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos como la presión mediática, los celos, las agendas apretadas. Pero si realmente se aman, creo que podrán lograrlo. Y si no es así, al menos habrán intentado darle una segunda oportunidad a su amor, sin quedarse con el remordimiento de no haberlo intentado. Ahora bien, ¿qué significaría una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin para sus fans? Pues, obviamente, sería un sueño hecho realidad. Muchos llevan años esperando este momento, y se sentirían inmensamente felices de verlos juntos otra vez. Además, una reconciliación podría abrir la puerta a nuevos proyectos juntos, como una segunda temporada de Senkalkam, o una nueva película romántica, alimentando la ilusión de sus seguidores. Pero también hay que tener en cuenta que una reconciliación no garantiza la felicidad eterna. Las relaciones son complicadas y requieren trabajo, compromiso y mucha comunicación. Si Hande y Kerem deciden volver a estar juntos, tendrán que estar dispuestos a esforzarse para que la relación funcione, aprendiendo a manejar la presión mediática y a priorizar su relación por encima de todo. En definitiva, la situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio. No sabemos con certeza si están juntos o no, ni cuáles son sus planes para el futuro. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue generando una gran expectación. Y que millones de fans en todo el mundo siguen creyendo en su amor, esperando un final feliz para esta historia de cuento de hadas. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un saludo a todos los seguidores de Hande y Kerem que están viendo este vídeo. Gracias por su apoyo, por su cariño y por su fidelidad. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y espero que, sea cual sea el futuro de Hande y Kerem, sigan apoyándolos y queriéndolos como siempre lo han hecho. Personalmente creo que Hande y Kerem son dos personas maravillosas, talentosas y con un gran corazón. Se merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Y espero que tomen la decisión que tomen, sea la mejor para ellos, priorizando su bienestar y felicidad. Así que, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, la bomba es esta: hay fuertes indicios de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar juntos otra vez. Los rumores, las coincidencias y las señales apuntan a un posible reencuentro. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza ha resurgido con fuerza entre sus fans. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz, o si seguirá siendo un cuento de hadas inconcluso. Pero la historia no termina aquí, mi gente. Porque la especulación, el análisis y el chismecito no se detienen. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo sería una segunda oportunidad para Hande y Kerem? ¿Qué cambios tendrían que hacer para que su relación funcione? ¿Cómo podrían manejar la presión mediática y los desafíos que enfrentaron en el pasado? Algunos expertos en relaciones de celebridades sugieren que Hande y Kerem podrían beneficiarse de una comunicación más abierta y honesta, estableciendo límites claros con la prensa y priorizando su tiempo juntos. Otros creen que la terapia de pareja podría ser una herramienta valiosa para superar los obstáculos y construir una relación más sólida. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor de los fans. El apoyo incondicional de sus seguidores podría ser un gran incentivo para que Hande y Kerem luchen por su amor. Pero también es importante que los fans respeten su privacidad y les permitan vivir su relación a su propio ritmo. Así que la pelota está en el tejado de Hande y Kerem. La decisión final es suya. Pero sea cual sea su elección, estoy segura de que contarán con el apoyo de sus fans y el cariño de sus seres queridos. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, y me emociona saber que hay tanta gente interesada en estos temas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué consejo le darían a Hande y Kerem si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles algo súper importante. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Créanme, no se quieren perder nada de lo que viene.
Porque aquí en mi canal, siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y las mejores vibras. Así que no lo duden más, únete a esta gran familia. Y ahora sí, me despido de ustedes con un beso enorme y un abrazo apretado. Les deseo un día maravilloso, lleno de alegría, amor y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.